Buenas tardes, les habla Edilia Millán y en este video con el deseo de compartir del Dios de toda consolación, del Dios de toda misericordia, como lo dice Segunda de Corintios 1 del 13 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras aflicciones, y para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también con el mismo Cristo nuestra consolación. Con el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Quiero compartirles en estos momentos, he podido sentir el poder de Dios, he podido sentir su espíritu y la consolación que emana solamente del Dios de toda consolación. Mi madre hace 5 días se encuentra en cuidados intensivos. Hace 3 años cambiaron su corazón, un trasplante, y ese trasplante, ese corazón nuevo, ahora tan solo está funcionando el 20%. Por la misma razón, entonces ha producido una hipoxia cerebral y ha traído otras consecuencias. Pero Dios, que es el Padre de toda consolación, el Dios de toda consolación, el Padre de nuestro amado Jesús, y es el Dios de toda consolación, que también emana solamente del cielo. Él está con nosotros y podemos dar gloria y honra solamente a Él por lo que hace por sus hijos. Y en esta mañana quiero exaltar el nombre de Dios, como Elías también exaltó quién era el Dios del pueblo de Israel. Juan el Bautista señaló a Jesús: este es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Para este tiempo también el nombre de Dios, el Dios que nos creó, debe ser exaltado por siempre, pero con gran poder, y con ese fuerte pregón se tiene que dar el anuncio del Dios que nos creó. Así que hoy quiero compartirles que Él está en nuestro corazón, y cuando eso sucede hay paz, tranquilidad, gozo que solo emana del cielo. ¿Quién es Dios? El libro de educación de la sierva del Señor, que es la única cita que voy a tener de espíritu de profecía, me dice en la página 131: Dios es espíritu, y no obstante es un ser personal, pues el hombre fue hecho a su imagen. Bueno, debemos mirar entonces cómo fue hecho el hombre. ¿Por qué tiene la imagen del hombre? Debe tener una similitud de quién es Dios. Y nos cuenta quién es Dios cuando nosotros estudiamos sobre el hombre. Génesis 1, 26 y 27 nos dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó. Y Génesis 2:7 dice que se hizo del polvo de la tierra, del barro, se hizo el cuerpo y luego sopló, dio el aliento de vida, dio su espíritu, dio de su espíritu, y fue el hombre un ser viviente. Asimismo, lo comprueba Job 33:4. Nos dice: el Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Y Job 34,
14 y 15, dice, si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu, el espíritu que dio en la creación, recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre se tornaría en polvo. Y Eclesiastés 12:7 nos dice que el polvo se vuelva a la tierra y el espíritu se vuelva a Dios, que lo dio. Salmos 146:4 dice, saldrá su espíritu, tórnase en la tierra. Sale el espíritu del cuerpo del ser humano y el hombre se torna polvo, y dice que en aquel día perecen todos sus pensamientos. Salmo 104, 29 al 32 nos dice que cuando Dios esconde su rostro, se turban, nos turbamos, le quitas el espíritu, Dios quita el espíritu y dejamos de ser y tornarnos en su polvo. Dice, envías tu espíritu, críense y renueva la haz de la tierra. Así fue en la creación. Él envió su espíritu y se renovó la haz de la tierra. Así fue la creación. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras, el cual mira a la tierra y la tierra tiembla. Toca los montes y los montes humean. Así fue en el monte Sinaí con Moisés, cuando dio las tablas de piedra de la ley de Dios. El Espíritu de Dios es vida. El Espíritu de Dios es vida. Pero el Espíritu de Dios también es sabiduría. Lo vamos a encontrar en Job 35:11. Dice, nos hace más sabios que las bestias del campo y las aves del cielo. Y Job 32:8 nos dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. Sí, ciertamente espíritu hay en el hombre, e inspiración del Omnipotente nos hace que entendamos. Y Santiago 1:5 nos dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, entonces demándela a Dios, y Él la dará abundantemente y sin reproche, y te será dada. Qué bendición contar con nuestro Padre amado, que cuando nosotros tenemos falta de sabiduría para poder comprender lo que es espiritual, Él nos dice, se discierne espiritualmente. Y nos da del Espíritu de Dios para poder comprender lo que Él nos quiere decir. Salmos 19:1 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. El Espíritu de Dios es la gloria de Dios, es la presencia de Dios. Éxodo 16, 9 y 10 nos dice que Moisés dice, acérquense, vengan, vamos a ir a la presencia de Dios. Y entonces apareció una nube y allí estaba la gloria de Dios. Éxodo 40:34 también nos dice que el tabernáculo fue cubierto por una nube y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, que era su presencia. Así que el Espíritu de Dios también es la gloria de Dios, es la presencia de Dios. El Espíritu de Dios da vida, el Espíritu de Dios da sabiduría. Y también Dios da buen espíritu. Vamos a verlo. Salmo 143:10 dice, su buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y Nehemías 9:20 dice, diste tu espíritu bueno para enseñarlos. Y 1 Samuel 19:9 nos dice algo sorprendente. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Dios también da espíritu malo. Viene espíritu de parte de Jehová, malo para Saúl, el cual estaba allí viendo a David tocando. Entonces vino espíritu de Dios, vino espíritu malo de parte de Dios, de Jehová, y lanzó para clavarlo. Así que el Espíritu de Dios también Dios lo da bueno y también lo da malo a quien
le rechaza, a quien se impone en contra de él, pero también lo da en porciones. El Espíritu de Dios también lo da en porciones. Y vamos a ver Hechos 2:17. Derramaré de mi espíritu, dice también Ezequías 39:29, habré derramado de mi espíritu. Números 11:17 dice, también Jehová tomó del espíritu de Elías y lo tomó en los puso sobre los 70 varones. Moisés dijo, Señor, este pueblo de Israel tan rebelde, no, ayúdame, que otros me ayuden, que también estén conmigo, no puedo más. Entonces dijo Dios, bueno, entonces tomaré de su espíritu y lo pondré en 70 varones, tráelos, reúnalos y aquí se dará esa parte. ¿Quién lo hizo? Dios. También entonces pone, quita, lleva, trae, malo, bueno. Dios hace lo que quiere con su espíritu. Segunda de Reyes 2:15 dice, el espíritu de Elías fue puesto sobre Eliseo, una vez ascendió al cielo. Así es que también el espíritu de Dios se vuelve enemigo de los que son rebeldes a su llamado, a obedecer a Dios. Dice Isaías 63:10, a los que son rebeldes al espíritu de Dios se les convierte en enemigo. Dice Isaías, reclama ahora la misericordia de Dios y recuerda cuando Israel contaba allí en el tiempo de Moisés con la presencia de Dios en medio de ellos. Dice, Señor, cuando eso pasaba y porque ahora ya no. Pero él arrepentido y ahora queriendo nuevamente que el Espíritu de Dios morara en medio de ellos, la presencia del Santo Espíritu estuviera en medio de ellos. ¿Quién era el que estaba en medio del pueblo de Israel? Una nube, la gloria de Dios, era la presencia de Dios. Así es, el Espíritu de Dios hace lo que Dios le diga, le ordene. Dios es Dios, omnipotente, omnisapiente. Nadie le dice a Dios qué debe hacer, cómo debe hacer con su espíritu. Dios es Dios y nuestra mente finita no alcanza a comprender lo que es espiritual. Así como lo dice Pablo. La mente natural, la mente animal no puede comprender lo que es espiritual, se discierne espiritualmente. Mateo 1:18 dice que por medio de su espíritu se halló María, también que concebió. Juan 20:22 dice que Jesús sopló el Espíritu Santo a los discípulos. ¿Cuándo? En ocasión del Pentecostés. Hechos 2:4 dice, y lo menciona como un viento recio y luego como una llama de fuego que se posó sobre los discípulos. Y Juan el Bautista en Juan 1:32 y 33 dice que Juan el Bautista dio testimonio de que el Espíritu de Dios posó sobre Jesús en forma de paloma. Así ese es Dios, nuestro Creador, omnipotente, omnisapiente, y nosotros no necesitamos decirle cómo debe utilizar su espíritu y qué debe hacer y qué no es su espíritu. Nahum 1:3 dice que Jehová está en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Y Salmos 139, 7 al 10 nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí también estás. Si tornare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, allí me guiará tu mano y me asirá tu espíritu. Dios, tu presencia, su espíritu, la gloria de Dios, el Espíritu de Dios da vida, el Espíritu de Dios da sabiduría, el Espíritu de Dios lo convierte a Dios en una paloma
en una apariencia de paloma, en una apariencia de fuego, un viento recio, hace que conciba. Así fue María concibió a Jesús, el Espíritu de Dios. Dios puede hacer todo, Él nos creó. Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así lo comprendió la sierva del Señor, y por eso en el libro de la educación, en la página 131, en el párrafo 2, ella describe, Dios es espíritu y no obstante es un ser personal, pues el hombre fue hecho a su imagen. Ya describimos a Dios en espíritu, Dios omnipotente, Dios el Padre, que puede hacer lo que sea con su espíritu. Mientras que el hombre depende del espíritu, que debe estar dentro de él para vivir, pues Dios hace lo que quiere con su espíritu. Mientras que Él está en su trono, su espíritu está en todos lados. Ese es el Dios que nos creó. También es un ser personal. Ahora vamos a describir a Dios como el ser personal. Dios como ser personal, lo describe Daniel como lo vio. Un anciano de días, con vestiduras blancas, el pelo de lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del fuego ardiente. Y entonces se sentó el juez de jueces. Y Salmos 47:8 dice, se sentó Dios sobre su santo trono. Y Hebreos 1:1-5 dice que Dios, como ser personal, se revela al hombre por medio de su Hijo, que es el resplandor de su gloria. Es la imagen de Dios invisible. Primera de Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Vemos que realmente Dios es todo. Y nosotros como seres pecadores no podemos resistir la presencia de Dios, la gloria de Dios, y se revela a nosotros por medio de Jesús. Salmos 2:7 nos dice una profecía que termina con este tiempo del fin. Dice, se amontonan, Salmos 2:2-7, dice que se amontonarán los reyes de la tierra, los príncipes, los gobernantes, y todos allí estarán en contra de Jehová, en contra del Padre y en contra de su ungido, de su Hijo, de Jesús. Pero dice Jesús, yo me reiré de ellos. Pero entonces yo me reiré de ellos. ¿Qué es eso? Venganza, ¿cierto? Pero dice Jesús, yo he puesto a mi rey. Cristo dice, yo he puesto a mi rey en su santo monte. El Padre me ha dicho, yo te he engendrado hoy. Yo te he engendrado hoy. Y así de esta manera Jesús en cantidades de citas nos hace la diferencia del Padre al Hijo. El Padre mayor que Él, Jesús menor que Él. Jesús hace lo que el Padre le dice. Bueno, vemos Juan 20:17. Y de esta manera no rompemos las ligaduras del Padre y el Hijo. Porque si rompemos las ligaduras, recibimos juicios del cielo. Terrible lo que estamos condenados si nosotros no podemos comprender, no podemos estudiar, no podemos ni siquiera abrir nuestro corazón para escudriñar. El Señor dice, examínalo todo por medio de Pablo, examinarlo todo, examínelo, hermano. Es tu salvación. Ninguno ni nadie te salva,
solamente la sangre de Cristo Jesús puede salvarte. Y Él te dice, el Espíritu de Dios te dice por medio de Pablo, examinarlo todo, retener lo bueno. No te cierres a escudriñar las palabras de Dios. Dios te está hablando. Juan 20:17 dice, Jesús dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús está hablando y Jesús le está diciendo que Él iba a subir a su Dios. Un Dios tiene otro Dios. Un Dios hace lo que Él quiere y antes ordena que se haga. Dios, nuestro Padre amado, Padre eterno, ha ungido a su Hijo. Y entonces Él lo declara en múltiples citas allí. Juan 17:3 dice, tengan cuidado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien ha enviado. El Padre, único Dios verdadero, y ha enviado a Jesucristo. Eso es lo que nos dice. Juan 17:3 nos dice, Jesús dijo, esta es la vida eterna. Juan 14:28, dice, Jesús mismo, voy al Padre porque el Padre mayor es que yo. Isaías 61:1 y 2 dice Cristo, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas de salvación. El Espíritu de Dios lo ungió. Dios ungió a su Hijo y después de ungirlo con su Espíritu, lo envió a predicar. Y esto en ocasión después del bautismo. Lo ungió y entonces lo envió a hacer el ministerio de los 3 años y medio después del año 27 de su bautismo. Así también, cuando el Señor Jesús mandó a los discípulos a predicar, les dijo, no salgan de Jerusalén, esperan un momento, todavía no, esperan que llegue el poder del cielo. Y sopló. Una vez sopló el Espíritu Santo en ocasión del Pentecostés, entonces ellos con poder del cielo pudieron también salir a hacer el ministerio que les había sido encomendado y para nosotros también. Isaías 42:1 dice, mi siervo, hablando de Jesús, mi siervo, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Isaías 11:2 dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Voy a explicarte qué es el espíritu de Jehová. El mismo versículo lo dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y sabemos que Dios da el Espíritu de Dios que va con él, siendo Dios el Padre de toda consolación, así lo dice 2 Corintios 1, del 3 al 5. Lucas 10:22 dice, Jesús dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas de mi Padre. Jesús te pone en su posición debajo del Padre, pero ahora dice, bueno, yo te voy a explicar cómo es. Dios me ha entregado todas las cosas a mí. Mi Padre me las ha entregado. Y Hebreos 12:23 al 24 dice, Dios el juez de todos y a Jesucristo el mediador del nuevo pacto. Jesucristo es el mediador. El mediador es el que está de intermediario ante un juez
un abogado, es el mediador entre una persona natural con un juez. Ese es el mediador. El mediador no es igual al juez, ¿sí? El mediador es el que intercede allí. Lo mismo pasa con el santuario. El sacerdote terrenal no perdonaba pecados. El sacerdote terrenal llevaba la sangre y oraba y entregaba allí y era intermediario ante Dios para que el pueblo de Israel fuera perdonado. Ese es Jesús. Jesús está ahora cumpliendo, es el mediador del nuevo pacto. Hebreos 13, 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él siempre ha sido su Hijo, su engendrado, su ungido. Hechos 10, 42 y 43 dice, Pablo dice que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de todas las naciones. Dios puso a Jesús como juez de todas las naciones. O sea que si Él es juez es porque Dios lo ha puesto en ese lugar. Y dice, Él es juez de vivos y muertos, y dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de los pecados en su nombre o por su nombre. Y 1 Corintios 15, 27 y 28 dice, todas las cosas están sujetas debajo de sus pies, excepto aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién sujetó a Él todas las cosas? El Padre. De resto, todo está sujeto bajo sus pies. Por eso es que nosotros debemos rendirle honor y gloria también a nuestro amado Jesús. ¿Ves? Vamos a seguir estudiando y profundizando, porque Dios, así como en Génesis 1:26, dice que al hombre lo puso gobernante, rey de las bestias del campo y de las aves del cielo, y entonces los que gobiernan sobre los animales es el hombre. Así también Dios puso a Jesucristo como nuestro gobernante. Y entonces a Él fue dada toda potestad sobre los cielos y la tierra, y todo lo creado le rinde honor y gloria a Dios, a nuestro amado Jesús Cristo, porque Dios así lo mandó, y entonces nuestro amado Jesús es nuestro Dios. Dios puso a Jesús Cristo como nuestro Dios, y lo vamos a leer más adelante en otros versículos. Dice Mateo 28, 18, Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Y Colosenses 1:15 dice Pablo, que el Hijo es el primogénito de toda criatura, que por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, sean dominios, sean principados. Todo fue creado por Él y para Él. Jesucristo estaban desde lo antiguo, desde antes de la creación. Jesucristo ya había sido engendrado. Así lo dice la palabra del Señor, Miqueas 5:2. Desde lo antiguo, desde lo pasado. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado ya está sobre sus hombros. Y él le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa es la posición de nuestro amado Jesucristo para nosotros, todos los creados, tanto los ángeles y todo en el cielo y todo en la tierra. Y por eso es también nuestro Padre eterno, pero es menor que el Padre. Él es su Hijo, y solamente hay un Dios verdadero y Jesucristo, a quien Él ha enviado. Juan 5:19 al 27 dice, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere del Padre, porque todo lo que el Padre hace,
esto también hace el Hijo estando unido con Él. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, pues así también dio al Hijo para que tuviese vida en sí mismo. Le dio al Hijo todo el juicio. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Sí? Jesús levantó a Lázaro, ya hedía. Dijo, levántate, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro oyó, escuchó su voz y salió. Es evidente que Dios dio poder, lo ungió con su espíritu para que él hiciera las cosas que Dios le había permitido que hiciera. Y Juan 1:4 dice, en él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El Hijo es la vida. Que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que Jesús, Cristo, es la vida, también la vida eterna. Y luego podemos encontrar en versículo 11, dice, un mismo propósito que es la vida eterna. Este es el mismo testimonio que Dios nos ha dado. Y el versículo 7 y 8 nos da evidencia del 6 al 8, primera de Juan del 6 al 8, nos da evidencia de que Jesús es la vida eterna. Deben estar unidos tres cosas fundamentales: el agua, la sangre y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Voy a leer el versículo. Dice, este es Jesucristo que vino mediante el agua y sangre. Significa agua, bautismo, arrepentimiento, y sangre significa aceptación de la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, agua, bautismo y sangre, perdón de pecados. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los testigos: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan, están unidos. ¿Por qué están unidos? Sí, no podemos quitar la sangre del agua, o no ser bautizados, o no aceptar la sangre de Cristo Jesús, o no aceptar su Espíritu. Tienen que estar unidos. Ellos deben concordar para tener la vida eterna. Queremos tener la vida eterna. Bueno, este texto, lastimosamente, en las Biblias latinas aparece errado. Pero si queremos conocer realmente lo que dice allí, entonces vayamos a la Biblia de Dios habla hoy. Esta cita en la Biblia, Dios habla hoy, nos muestra el versículo como es, pero adicional, en la parte de abajo hay una muesquita en que nos dicen qué pasó con este versículo y quién adulteró y cómo fue que colocaron esas tres cosas adicionales que colocan que el Padre, que el Verbo y el Espíritu Santo, o que el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo. Eso es errado, eso no lo dice en el hebreo. Y para ningún adventista debe ser una prueba este versículo, porque en Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7, la sierva del Señor nos explica, todos los pastores saben esto, todos los pastores saben de esto. Entonces este versículo no va aquí, ellos saben. Y nosotros también debemos saberlo, no deberá ser un tropiezo para nosotros. Primera de Juan 5:3 dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios o el Espíritu no practica el pecado, porque Cristo le guarda del maligno y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es por eso que las Biblias están adulteradas
Es por eso que vemos tanta maldad, es por eso que el mundo está vuelto al revés. Pero bueno, dice el versículo 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Está hablando Juan después de que el Señor ya había ascendido. Dice, pero mira, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Cuál es el verdadero? Dios, pero si nosotros creemos en su Hijo, que es el resplandor de su gloria, y unidas los tres testigos, que se unen los tres testigos y creemos en las tres cosas y estamos con Él, entonces estamos en el verdadero Dios. Dice, estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando Jesús murió, el soldado con una lanza puyó su costado y hubo dos fuentes, una fuente de agua y una fuente de sangre. La fuente de agua que simbolizaba el bautismo y agua de vida, y la fuente de sangre que simbolizaba la aceptación de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Y antes de morir dijo, Padre, entrego mi espíritu. Y ahora ya estaba listo para que después, una vez fuese glorificado, entonces rogaría al Padre nuevamente para que el Espíritu de Dios que lo ungió y estuvo aquí para hacer este ministerio, rogaría al Padre para que ahora su Espíritu pudiera estar con los discípulos y la iglesia que terminaría la obra de este mundo por los 6.000 años. Versículo 21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Debemos ser guardados de los ídolos. Es real. Es nuestra salvación. Dios está con nosotros y quiere salvarnos. Solo si obedecemos sus mandamientos y hacemos la voluntad de Dios, Él podrá estar con nosotros. Aceptémosle. Juan 14, del 12 al 17, dice, el que cree en mí hará las obras, dice Jesús. El que cree en mí hará las obras que yo hago. Dice, y mayores aún, porque yo voy a ir al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo rogaré entonces al Padre para que envíe otro consolador. Un consolador. En espíritu, para que sea Jesús en espíritu, así como Dios fue en espíritu en Jesús, ahora sea Jesús en espíritu en sus discípulos. Dice, y yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conocen. Pero vosotros, le dice a los discípulos, pero vosotros le conoceréis. ¿Por qué le va a conocer los discípulos? Dice, porque mora con vosotros. ¿Quién estaba con los discípulos? El mismo Jesús. Dice, mora con vosotros. Y ahora dice, y estará en vosotros. ¿Cómo va a estar en los discípulos? Dentro, en espíritu. Así, el mismo que estaba allí compartiendo con ellos y les estaba diciendo esto, ahora les decía, ahora ustedes lo van a conocer porque estoy con ustedes, está aquí con ustedes. El mundo no lo va a conocer, pero ustedes sí. Y entonces, ahora va a morar en ustedes. Juan 3:39 dice, Jesús dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuál era ese Espíritu? El Espíritu que iba a descender en el Pentecostés. Jesús dice el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Y no podía descender el Espíritu Santo, no podía descender el Espíritu de Cristo en los discípulos hasta que Jesús no fuese glorificado.
Y Juan 17, 16, 7 nos dice, yo os digo la verdad. Él nos va a decir la verdad. Es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a nosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Claro, el Espíritu de Dios estaba con él, estaba en él. Y ahora, para que el Espíritu de Dios estuviese en los discípulos, él tenía que ascender para que el Espíritu estuviera luego en los discípulos, ¿cierto? Y entonces ahora dice, yo rogaré para que venga el Consolador sobre ustedes, el Espíritu de verdad. Y fue así como muchas parábolas fueron entendidas por parte de los discípulos, pues los discípulos entendieron después de que vino el Espíritu de parte de Jesús, de parte del Padre, lo prometido del Padre, Jesús lo sopló, Jesús lo pidió y así fue concedido. Juan 1, 32 y 33 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él. Pero yo no le conocía, dice Juan el Bautista, yo no le conocía, solo que el que me había enviado a bautizar en agua, me había dicho que aquel en el que reposara sobre él el Espíritu de Dios, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Cuando Juan vio que el Espíritu en forma de paloma se posó sobre Jesús, dijo, él es el que bautiza en Espíritu Santo. Y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora el que bautiza en espíritu es Jesús, dice Mateo 3:11. Juan el Bautista dijo, yo bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. En Espíritu Santo, dice Joel 2:28, bautizaría cuando descendería, dice, y será que después derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero también nos habla en Malaquías 3:2 que el espíritu es fuego consumidor. ¿Quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrare? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadora. El Espíritu nos está diciendo en todo momento, esto debes cambiar, esto también, esto también. Y si nosotros obedecemos a la voz del Espíritu de Dios, a la voz del Espíritu que nos está hablando, Espíritu de Cristo, entonces nosotros vamos a ser purificados hasta llegar a estar listos para estar ante la presencia de Dios. Y de gloria en gloria seremos transformados, seremos purificados en fuego. Y ese mismo resplandor es el que consumirá a los desobedientes en su regreso, a los impíos. Es el mismo resplandor, es la presencia de Dios, es la gloria de Dios. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy, está hablando Jesús, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, todos los días. Era Jesús el que iba a estar en nosotros todos los días. El Señor Jesús nos manda, dice, vayan, doctrinen, enseñen la doctrina de que el Padre es mayor que yo. Enseñen la doctrina de que yo hago lo que el Padre me dice. Enseñen la doctrina de que yo soy engendrado del Padre. Y entonces, que se bauticen. Y cuando se bautizan en agua, Jesús los bautiza en Espíritu Santo. Y de esta manera reciben el Espíritu Santo y estarán Jesús en ellos todos los días hasta el fin del mundo. Agua, arrepentimiento, sangre, perdón, Espíritu Santo
sabiduría del cielo para llegar